Hola, muy buenos días. En el día de hoy hablaremos acerca de células. Aquí pueden ver un macrófago. Ahí se observa su pseudópodo o pie falso y sus diferentes componentes. En el cuerpo humano existe 100 billones de células. Significa 1.000 millones de células tiene un ser humano. 1.000 millones. 7.500 millones es el número de habitantes en la Tierra actualmente. Quiere decir que el número de células en un ser humano es 1.000 veces más que el número de habitantes en la Tierra. La célula viene de palabra latino cellula, que significa celda diminuta. Podemos decir clásicamente la definición de célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Malpighi fue la primera persona que observó una célula viva. Pero el crédito de Robert Hooke es mayor porque por primera vez pudo observar la presencia de las células y lo nombró de esa manera, cellulae o de latín celda, a partir de observaciones que hizo sobre cortes de corcho. En realidad lo que él observó no eran células vivas. Robert Hooke lo que observó fueron las paredes de células vegetales, pero ya muertas. O sea, no observó ningún componente de la célula viva, sino solamente lo que se quedaba de la célula después de muerte. Esas paredes, lo que él observó debajo del microscopio. Es muy importante mencionar postulado de teoría celular, que se relaciona mucho con teoría celular, pero lo voy a mencionar ambas cosas. Primero, todos los seres vivos están compuestos por células. Segundo, todos los seres vivos se originan a través de las células. O sea, una célula da origen a otra célula. Tercero, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Y por último, las células contienen material hereditario. Estamos hablando sobre ADN, material genético dentro del núcleo. Si observamos la teoría celular, podemos ver que tiene muchas cosas en común con los postulados que mencionamos, pero vamos a agregar otras cosas más. Todos los organismos están compuestos por células. Las reacciones químicas de un organismo suceden dentro de la célula. Las células se originan de otras células y las células contienen la información hereditaria dentro de su núcleo. Luego vamos a ver parte de ese material se encuentra también dentro del ribosoma. Las células nacen y mueren como todos los seres vivos. Eliminan productos de desecho, por ejemplo en los seres humanos tenemos la urea, la creatinina, y también tienen producción de ATP. O sea, las células tienen esa capacidad de usar el oxígeno más la glucosa y convertirlo en agua, CO2 y ATP. Esa es la molécula que tiene esa capacidad de liberar energía para nosotros poder usarlo para actividades celulares. Entonces, vamos a ver cuáles son diferentes componentes de la célula. Hay dos partes importantes de la célula. Tenemos el núcleo y tenemos citoplasma. Aquí podemos ver el núcleo y todo lo que se encuentra dentro de la célula. Nosotros lo mencionamos y lo llamamos citoplasma. Entonces puedo decir que una célula está formado por núcleo y está formado por
citoplasma está formado por citoplasma. Vamos a ver. Está formado por citoplasma. Entonces, recuerden que dentro del núcleo tenemos el material genético. Podemos decir, todo lo que se encuentra dentro del núcleo lo podemos llamar en conjunto nucleoplasma. Todo lo que se encuentra dentro del núcleo podemos decir que se llama nucleoplasma. Y podemos decir citoplasma es todo lo que se encuentra dentro de la célula excepto el núcleo. O sea, podemos decir todos los organelos más el líquido que se encuentra dentro de la célula. En otras palabras, eso se llama ¿qué? Citosol forma citoplasma. Entonces, pongan atención la diferencia que existe entre nucleoplasma y citoplasma. Vuelvo y repito. Vamos a suponer que ese es el núcleo. Todo lo que se encuentra dentro del núcleo se llama nucleoplasma. Todo lo que se encuentra en ese espacio entre la membrana nuclear y membrana celular recibe el nombre de ¿qué? De citoplasma. Entonces aquí podemos encontrar, además de organelos, que son estructuras sólidas, podemos encontrar el líquido. A ese conjunto nosotros llamamos ¿qué? Citoplasma. Ahora, vamos a ver el concepto de protoplasma. Vamos a ver qué significa protoplasma. Cuando menciono protoplasma, eso quiere decir todo lo que tenemos entre el núcleo, o sea, el núcleo más citoplasma. El núcleo más citoplasma. El núcleo más citoplasma es protoplasma. Recuerdan, aquí tenemos que decir que eso no incluye ¿a quién? A la membrana celular. O sea, podemos decir que protoplasma es el conjunto de núcleo y citoplasma, pero no incluimos la membrana celular. Saben que es más amplio el concepto de protoplasma. Ok, vamos ahora a ver qué se encuentra dentro de protoplasma. O sea, que cuando hablo de protoplasma estoy hablando de todo, ¿no? Todo lo que está aquí, excepto la membrana. Encontramos agua. El principal medio líquido de la célula es agua. 70 o un 85% de una célula está formado por agua. Muchos de los componentes químicos de la célula están disueltos en agua, mientras que otras están en suspensión como micropartículas sólidas. Agua es muy importante para reacciones químicas. O sea, una célula debe tener suficiente agua para poder sobrevivir. Otro de los componentes dentro de la célula son iones o electrolitos. Algunos de los iones más importantes son potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Y tenemos también sodio, cloro y calcio. Esos son los electrolitos. Son importantes para el funcionamiento de algunos mecanismos de control celular. Y también son importantes en las células que nosotros llamamos células excitables. Esas células excitables son neuronas y músculo. La transmisión de los impulsos
electroquímicos en el músculo, las fibras nerviosas, depende de esos iones. O sea, sin esos iones nosotros no podemos ver el funcionamiento correcto de ese tipo de células. Otro de los componentes muy importantes dentro de las células son proteínas. Después de agua, las sustancias más abundantes en la mayoría de las células son proteínas. Fíjense, 10 a 20% de la masa celular está formado por proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas. Tenemos proteínas estructurales y proteínas funcionales. Vamos a ver qué son proteínas estructurales. Las proteínas estructurales se encuentran en forma de filamentos largos, que son polímeros, o sea, la unión de muchas moléculas más pequeñas, de manera, forman proteínas individuales. En compartimiento intracelular podemos encontrar la formación de microtúbulos, aquí podemos ver, que son proteínas estructurales. Ahí tenemos microtúbulos que proporcionan los citoesqueletos. ¿Qué es citoesqueleto? El citoesqueleto es la parte importante de la membrana, lo que da forma a la célula. Podemos decir es como esqueleto de la célula, por eso se llama citoesqueleto. Ahí también dentro de esas proteínas podemos encontrar los cilios, axones nerviosos, usos mitocondriales, esos son usos mitocondriales en proceso de mitosis. Todos esos elementos que ustedes ven aquí son proteínas estructurales. También podemos encontrarlo a nivel de tejido conjuntivo en la pared de los vasos sanguíneos, tendones y ligamentos. Son proteínas estructurales. Pero hay otro tipo de proteínas que se llaman proteínas funcionales. Pocas moléculas en formato tubular o globular. La mayoría son enzimas y a menudo son móviles dentro del líquido celular. Por ejemplo, todas las enzimas que participan en el famoso ciclo de Krebs, podemos mencionar lo que son parte de las proteínas funcionales. Después de proteínas, otra parte importante de la célula son los lípidos. Tienen una propiedad común de ser soluble en disolventes grasos. O sea, quiere decir que se disuelven en grasa, no en agua. Entre lípidos más importantes podemos mencionar a los fosfolípidos, que se encuentran a nivel de la membrana celular, colesterol y los triglicéridos. Podemos decir un 2% de totalidad de los lípidos, totalidad de la masa celular puede estar formado por lípidos. Hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Aunque el libro de Guyton menciona eso, pero quiero recalcar algo. Los adipocitos, o sea, células grasas, Guyton dice que no tienen agua. Ojo, tienen agua. Un adipocito puede tener hasta 18% de agua. Entonces no es verdad que no tienen agua. Tienen agua, pero poca cantidad. Ese es el primer punto que quiero mencionar. Y otra cosa, que en los adipocitos, los triglicéridos forman hasta un 95% de masa celular. Entonces, primer punto, los adipocitos tienen agua. ¿Cuánto por ciento? 18%. No tanto como otras células, pero tienen agua. Y 95% de masa de adipocitos está formado por triglicéridos. Es muy importante ese concepto porque una persona obesa, si tenemos una persona obesa, una persona delgada, si te preguntan cuál de ellos se muere más rápido por sed, cuál aguanta más en un desierto sin agua,
La respuesta es la persona delgada. ¿Por qué? Porque como esa persona tiene mayor cantidad de adiposito, tiene menor cantidad de ¿qué? De agua. Entonces, es más probable su fallecimiento por falta de agua corporal total. Ese es un concepto fisiológico muy importante. Vamos ahora con el último componente de la célula, que son hidratos de carbono o carbohidratos. Tienen escasas funciones estructurales en la célula. Parte de las moléculas, la glucoproteína, como dice su nombre, glucoproteína está formado por glucosa más proteínas, glucoproteína o protoglucanos. Son importantes en la nutrición celular y sus grandes reservas se encuentran a nivel de músculo y el hígado en forma de glucógeno. O sea, la glucosa puede unirse con la glucosa, más glucosa, entonces se forma una cadena más larga de glucosa y se convierte, es un polímero de glucosa, puede convertirse en glucógeno. O sea, es un polisacárido que ustedes pueden observar aquí, que es una cadena larga de glucosa. Esa glucosa en forma de glucógeno puede estar almacenado a nivel hepático y a nivel muscular. Es todo lo que quería mencionar en el día de hoy y luego hablaremos sobre diferentes componentes de célula con más detalle. Gracias por su atención.